Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Torreón. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde y tener así la oportunidad de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones del ángel del pacto de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta tarde quiero leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 1 en adelante, donde dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. El Hijo de Dios glorificado, el Hijo de Dios transfigurado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el monte de la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo fue adoptado. Para la adopción de nuestro Señor Jesucristo se requirió que nuestro Señor tuviese un ministerio primeramente de 3 años, en los cuales Él cumpliera las promesas mesiánicas correspondientes a aquel tiempo. Él estuvo en la edad de la piedra angular, ministrando la palabra, el mensaje mesiánico de la primera venida del Mesías, y dando a conocer ese mensaje, predicando y dando a conocer ese gran misterio o secreto de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Mesías en aquel tiempo, y llevando a cabo la obra del Mesías prometido para aquel tiempo. Encontramos que Jesús cumplió así la labor correspondiente a todo hijo primogénito que ha de ser adoptado. Encontramos que nuestro Señor Jesucristo estaba ungido por el Espíritu de Dios en toda su plenitud. Encontramos que Él sabía quién Él era. Él sabía que había descendido del cielo para hacer la voluntad del que lo envió. Él sabía que se requería estar en los negocios de su Padre Celestial. Ya eso Él lo entendió a la edad de 12 años y dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y ahora aquí, en los negocios del Padre, cumpliendo las promesas divinas correspondientes para aquel tiempo, nuestro Señor Jesucristo, ya en su edad adulta, fue bautizado a los 30 años aproximadamente. Dice la Escritura que tenía casi 30 años de edad cuando Juan lo bautizó. Así es que podemos ver que en la vida de Jesús se recorrieron primeramente las 7 etapas o edades de la iglesia,
Y luego, a los casi 30 años, se recorrió en su vida y en su ministerio la edad de la piedra angular. Y en ese tiempo, 7 truenos emitieron sus voces en su vida y en su ministerio. Y él presentó la primera venida del Mesías cumplida en su persona. Encontramos que para la adopción de todo hijo primogénito de Dios se requiere que esté de la piedra angular, porque esa es la edad para la adopción. Esa es la edad en donde 7 truenos emiten sus voces consecutivamente en la vida y en el ministerio de la persona. Así también es para la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Encontramos que ya la iglesia del Señor Jesucristo ha pasado por 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en donde hubo 7 voces, 7 truenos divinos, pero no consecutivos, sino uno en cada edad. Fue la voz de Dios representada en un trueno a través de cada ángel mensajero. Pero luego, cuando se llega a la edad de la piedra angular, la iglesia del Señor Jesucristo sube a la edad de la piedra angular, donde es llamada por Cristo cuando le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y por medio de la voz de Cristo, como la gran voz de trompeta o trompeta final, es que los 7 truenos emiten sus voces consecutivamente en la edad de la piedra angular para la iglesia del Señor Jesucristo y para todos los miembros de su cuerpo místico. Así como en las 7 edades hubo un mensaje de Dios, la voz de Dios, el trueno de Dios por medio de cada ángel mensajero, dando el mensaje, proclamando el mensaje del Evangelio de la gracia, presentando con él al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Y así llevó cada ángel mensajero con su grupo la labor correspondiente a cada edad. Pero en una edad nunca emitieron sus voces 7 truenos consecutivamente, solamente un trueno en cada edad y una trompeta en cada edad, porque un trueno o una trompeta es la voz de Dios, la voz de Cristo. Ahora, cuando se habla de 7 truenos emitiendo sus voces, está dando un mensaje. Ahora, después que el mensaje de las 7 edades de la iglesia gentil, que es el mensaje del Evangelio de la gracia, ha sido dado durante la dispensación de la gracia, ¿qué le queda a la iglesia del Señor Jesucristo para escuchar y para, con ese mensaje, trabajar en el reino de Dios? Le queda el mensaje final, el mensaje del Evangelio del reino, con el cual Cristo, por medio de su ángel mensajero, clama como cuando ruge un león y 7 truenos emiten sus voces. Y las voces de los 7 truenos son el mensaje, la palabra de Cristo para la edad y en la edad de la piedra angular. Es el mensaje final de Dios, el mensaje del Evangelio del reino, revelándole al pueblo a Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores.
Los 7 truenos emiten sus voces consecutivamente en la predicación del Evangelio del Reino. Es la voz de Cristo consecutivamente en la edad de la piedra angular, hablando de su mensaje del Evangelio del Reino, con el cual nos da a conocer el gran misterio de su venida como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y todo lo que conlleva su venida y su obra como león de la tribu de Judá. En su obra de reclamo es en la edad de la piedra angular en donde los escogidos escuchan la voz de Cristo rugiendo o clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces. Y con ese mensaje de los 7 truenos es que recibe la fe para el rapto la iglesia novia del Señor Jesucristo, porque los 7 truenos revelan el gran misterio del séptimo sello, el gran misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá. Y es con el mensaje de los 7 truenos, el mensaje del Evangelio del Reino, revelando a Cristo como león de la tribu de Judá, que los escogidos recibirán su adopción en la edad de la piedra angular, en el monte de Sión, que es el cuerpo místico de Cristo. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo ha sido colocada en la edad de la piedra angular para escuchar la voz, las voces de los 7 truenos y ser adoptada. Y cada uno de los miembros del cuerpo místico de Cristo como individuos también. Y el ángel del Señor Jesucristo también. Todos tienen que pasar por el mismo plan divino por el cual pasó nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de Dios, para recibir la adopción, en donde podemos ver que el Señor Jesucristo fue transformado. Allí ocurrió una transformación, allí ocurrió un cambio, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Resplandecieron también sus vestidos y fueron blancos como la luz. Ahora, todo esto nos habla a nosotros del fin del tiempo, de la venida del reino de Dios, en donde cada uno de nosotros hemos de ser transformados y así adoptados como hijos primogénitos de Dios en el reino de Dios. Para la adopción de Jesús, en el monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías. Esos mismos son los ministerios prometidos para el fin del tiempo, para la adopción de todos los primogénitos de Dios. Luego que el ministerio de cada uno de los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil ha terminado, luego lo que le queda a la iglesia del Señor Jesucristo es el ministerio de Moisés y Elías para su adopción. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, allí dice la Escritura que hubo truenos, relámpagos y voces. Allí estaban los truenos, que es la voz de Dios. La voz de Dios hablando allá en el monte
Sinaí. Luego encontramos que en el monte de la transfiguración, también allí estaba el trueno de Dios. Allí estaba la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Allí estaba también la voz de Dios y la presencia de Dios. Allí también, al estar Moisés y Elías, estaban representados todos los escogidos de Dios, todos los primogénitos de Dios, del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Pues es Moisés, el cual murió, y su cuerpo fue sepultado por el arcángel Miguel y sus ángeles en un lugar donde nadie supo, pues el diablo contendía, peleaba contra el arcángel Miguel, y Miguel en contra del diablo peleaba también por el cuerpo de Moisés. El diablo hubiera hecho mucho daño si agarraba el cuerpo de Moisés, pero el arcángel Gabriel se encargó de su funeral, porque los santos, cuando mueren, son llevados por los ángeles de Dios. Recordamos el caso o parábola o lo que haya sido, en donde Jesús habló del hombre rico y del mendigo Lázaro. Dice que el rico murió y fue sepultado, pero dice que cuando el mendigo Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, al paraíso. Y cuando Moisés murió, fue llevado por los ángeles al paraíso. Su espíritu fue llevado, o sea, Moisés en espíritu teofánico fue llevado al paraíso, y su cuerpo fue sepultado por el arcángel Miguel y sus ángeles, y nadie sabe dónde fue. Pero encontramos que luego apareció en el monte de la transfiguración. Ahora, algunas personas piensan que Dios, luego de hacerle la promesa a Moisés de que llevaría al pueblo a la tierra prometida y de que entraría a la tierra prometida, luego Moisés no entró. Pero en el monte de la transfiguración lo encontramos, ¿dónde? En la tierra prometida. Moisés no entró en su cuerpo físico, pero entró en su cuerpo teofánico. Y en Moisés están representados todos los muertos en Cristo, porque los santos no mueren, sino que duermen sus cuerpos, pero se levantarán en cuerpos eternos en la adopción de todos los escogidos de Dios. Y Elías, el cual vivió después de Moisés y el cual fue arrebatado por los ángeles de Dios sin ver muerte, apareció también en el monte de la transfiguración. Pues Elías se representa a nosotros los que estamos vivos, que seremos transformados y arrebatados, raptados sin ver muerte. Ahí están representados los vivos y los que partieron en las edades pasadas, en Moisés y en Elías. Ahora podemos ver que el orden para la adopción de un primogénito de Dios requiere que suba a un monte, a la cima del monte,
en donde se ha de llevar a cabo la adopción de ese hijo o de esos hijos de Dios. Otra cosa, tiene que ser un primogénito, porque la adopción es únicamente para los primogénitos. Lo otro, tiene que haber llevado a cabo la obra correspondiente para ese tiempo, y tiene que estar en el ministerio de Moisés y de Elías presente. O sea que tiene que ser en la edad que corresponde al ministerio de Moisés y Elías. Ahora, teniendo en cuenta todas estas cosas y viendo que esa es la venida del reino de Dios en poder, porque es en la adopción de los hijos de Dios en que el poder será restaurado a todos los hijos de Dios, y todo lo que se perdió o perdió Adán y Eva en la caída es restaurado a los primogénitos de Dios en la adopción. Por eso Jesucristo después podía decir: todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Podía decir también: el Padre a nadie juzga, todo el juicio lo dio al Hijo, por cuanto es el Hijo del hombre. Ahora podemos ver que hay un orden para la adopción de todo primogénito de Dios. Hay un orden para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Es el orden de la adopción. Es el orden establecido en el monte de la transfiguración para nuestro Señor Jesucristo y para todo primogénito de Dios. Encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo ha estado moviéndose de edad en edad en el pasado, pero ahora ha llegado a la edad de la piedra angular, que es la edad de la adopción, en donde ella lleva a cabo una labor mesiánica, con un mensaje mesiánico, el mensaje del Evangelio del Reino, dando a conocer el gran misterio de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el mensaje mesiánico que el pueblo hebreo también recibirá. Ese es el mensaje que en el fin del tiempo la iglesia del Señor Jesucristo, los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, estarían predicando, dando a conocer a los seres humanos. Es el mensaje que los escogidos también estarían escuchando, estarían recibiendo, estarían creyendo y estarían trabajando con él en la edad de la piedra angular, sin despreciar o menospreciar o ignorar el mensaje del Evangelio de la gracia que nos ha dado a conocer la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención, muriendo en la cruz del Calvario y llevando nuestros pecados y limpiándonos
de todo pecado con su sangre preciosa. Así es que la iglesia del Señor Jesucristo, en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular, que es la edad para la adopción de todos los primogénitos de Dios, tendrá la revelación divina del mensaje del Evangelio de la Gracia, o sea, la revelación divina de la primera venida de Cristo y su obra que fue llevada a cabo 2000 años atrás, y la obra que ha estado llevando a cabo en las 7 edades de la iglesia gentil. Y luego también tendrá la revelación divina de la venida de Cristo en el fin del tiempo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y toda la labor que Cristo estará haciendo en el fin del tiempo, los escogidos que serán adoptados la conocerán y estarán trabajando en esa labor brazo a brazo con Cristo en el fin del tiempo, para la adopción de cada uno de nosotros. Cristo en su iglesia, en la edad de la piedra angular, está llevando a cabo una obra sin la cual ningún primogénito de Dios puede ser adoptado. Es en la edad de la piedra angular en donde Cristo reclama todo lo que le redimió con su sangre preciosa en su primera venida. Es en la edad de la piedra angular en donde Cristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, se revela a sus primogénitos, a su iglesia, y estará la revelación de Cristo en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular, y será hijo del hombre e hijo de David, para el cumplimiento de la promesa de Cristo, que el hijo del hombre se revelaría en el fin del tiempo como el relámpago que sale del oriente, o sea, de la tierra de Israel, donde fue la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, como Cordero de Dios, y luego se revela, se manifiesta en el occidente, pues el occidente es el que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. El occidente es el que tiene la promesa de la venida del Hijo del Hombre e Hijo de David, revelado en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular. Y así, Él, en el fin del tiempo, cumple lo que Él prometió, conforme a como Él sabe cumplirlo. No en la forma que alguna persona se imagine que será la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, sino en la manera que Él ha establecido y en la manera correcta. Sus ángeles son los que llevan a cabo la gran cosecha, son los que aparecen en el fin del siglo y son la señal del fin del siglo. Los ministerios de los ángeles del Señor que vienen en el fin del siglo, o sea, en el tiempo de la cosecha. Los escogidos de Dios, al ver el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías repitiéndose en el fin del tiempo, estarán viendo la señal del fin del tiempo. Siempre la señal para una edad o para una dispensación
o para una generación ha sido un profeta, un ministerio profético apareciendo en la escena. Y ahora, para el fin del tiempo, tenemos la promesa de un doble ministerio: el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. Es una señal doble para las personas de que se ha llegado al fin del tiempo, al fin del siglo y al fin del mundo, al ver estos ministerios repitiéndose en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para la adopción de todos los escogidos de Dios. La aparición del ministerio de Moisés y Elías en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, es la señal para los escogidos de Dios de que se ha llegado a la edad para la adopción de los escogidos de Dios. Esa es la señal, como fue la señal en el tiempo de Jesús en el monte de la transfiguración. La aparición de Moisés y Elías hablando con Jesús fue la señal para la adopción de nuestro Señor Jesucristo. Y la aparición del ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo, hablándole a la iglesia del Señor Jesucristo, ministrándole la palabra, ministrándole el evangelio del reino, el mensaje mesiánico para la dispensación del reino, es la señal para la adopción de todos los primogénitos de Dios. El Hijo primogénito glorificado. Ahora, todo hijo primogénito tiene la promesa que será transformado, tiene la promesa que será adoptado en el reino de Dios como hijo de Dios o hija de Dios, si es una hermana. Ahora encontramos que todo hijo primogénito de Dios será adoptado en la edad de la piedra angular, porque la edad de la piedra angular es la cima del monte de la transfiguración actualizada. La cima del monte de la transfiguración actualizada es la edad de la piedra angular, y el monte completo de la transfiguración es el cuerpo místico de Cristo completo, con las 7 edades de la iglesia gentil y la edad de la piedra angular. Hemos visto cómo la iglesia del Señor Jesucristo ha ido subiendo ese monte. De la primera edad subió a la segunda edad, de la segunda edad a la tercera, de la tercera a la cuarta edad, de la cuarta edad subió a la quinta edad, de la quinta edad subió a la sexta edad, de la sexta edad subió a la séptima edad, y de la séptima edad hubo una brecha. La segunda venida de Cristo, ya fuera de la edad de la Odisea, estuvo dándonos su mensaje, la parte final de su mensaje, y luego los escogidos suben a la edad de la piedra angular, a la edad de la adopción, para recibir su adopción luego que hayan trabajado en el reino de Dios en la edad de la piedra angular y hayan llevado la obra mesiánica correspondiente a la edad de la piedra angular con el mensaje mesiánico del evangelio del reino, revelando el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. La iglesia del Señor Jesucristo completa su cuerpo místico de creyentes, es
el monte de la transfiguración. Pero en el monte de la transfiguración, la adopción se llevó a cabo en la cima. En la parte de abajo encontramos que quedaron 9 apóstoles. Y allá quedó la multitud que vino a donde los apóstoles de Jesús, que no habían subido a la cima del monte de la transfiguración. Y allá encontramos que tenían muchísimo problema, porque encontramos que en otras ocasiones los apóstoles habían salido a predicar, habían orado por los enfermos, si habían sanado, habían echado fuera demonios, ordenaban en el nombre de Jesús que los demonios salieran y salían. Pero ahora se encuentran con un joven lunático, se encuentran con un joven epiléptico, y el padre de ese joven lo trajo a los discípulos de Jesús, y ellos no pudieron echar fuera aquel espíritu maligno. Y cuando Jesús descendió, ya adoptado, el padre del niño, al ver a Jesús, viene a Jesús y le dice: mira, mi hijo tiene este problema de salud. Es atormentado por un espíritu malo, el cual algunas veces le echa en el fuego y otras veces en el agua, y trata de matarlo. Lo he traído a tus discípulos para que echaran fuera ese espíritu maligno, y ellos no han podido echarlo fuera, no han podido sanar a mi hijo. Ten misericordia de mí. El Señor Jesucristo le dice: si crees, para el que cree todo es posible. Si puedes creer, es el momento en donde, conforme a la fe de la persona, sería hecho. El hombre le dice: sí, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, quita toda incredulidad. Ayuda para que mi fe no desmaye. Jesús echó fuera aquel demonio. Pensaron que había muerto el niño, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y lo entregó a su padre. Luego los discípulos aparte le dicen a Jesús, o le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio que estaba en ese niño? O sea, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera y tú sí? ¿Cuál fue el problema que tuvimos en este caso? Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Por vuestra incredulidad. Porque si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pasa de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Y ahora, esa clase de fe que usó Jesús allí, esa clase de fe de la cual Jesús habla, es la clase de fe que será manifestada y será usada en la adopción de los hijos de Dios. Al ser adoptados los hijos de Dios, nada será imposible para los hijos de Dios, para los primogénitos de Dios, luego de la adopción. No habrá limitaciones para los primogénitos de Dios. Y en un lapso de tiempo de 30 a 40 días, cosas grandes y maravillosas estarán
sucediendo. Así también será para el ángel del Señor Jesucristo, el cual será usado grandemente en la obra de Dios y en el cumplimiento de las promesas dadas por Dios a sus profetas y apóstoles del pasado y a través también de nuestro Señor Jesucristo, y dadas a nuestro hermano Branham. Encontramos que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: cuando tú ores, enciérrate en tu cámara y ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esa escritura tendrá pleno cumplimiento en el ministerio que Cristo estará operando, que el ángel del pacto, que la columna de fuego estará operando por medio de su ángel mensajero. Y eso será la tercera etapa, con grandes manifestaciones de milagros y señales, pero no como un espectáculo público, como ha sido en edades pasadas por los predicadores, por los evangelistas de sanidad divina y por los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. No será un espectáculo público como lo vimos a través de nuestro hermano Branham, en donde públicamente oraba por los enfermos y se sanaban, y así por el estilo. Pero hubo muchos imitadores que salieron imitando lo que él hacía. Y para que no haya imitadores, no será un espectáculo público, sino que será completamente algo bien reservado, lo cual Dios así ha dicho que debe ser hecho, para que no surjan imitadores. Habrá grandes señales y maravillas. Ahora, encontramos que en algunos lugares es dicho que para la iglesia del Señor Jesucristo no habrá milagros o grandes milagros y señales siendo manifestadas, porque ya fueron manifestadas en las 7 edades. Para las 7 edades de la iglesia gentil ya no habrá más señales, porque ya fueron hechas. Pero para la edad de la piedra angular tenemos las promesas de grandes maravillas y milagros y señales que Dios llevará a cabo, porque esa es la edad de la piedra angular. Esa no pertenece a las 7 edades de la iglesia gentil. Esa es una edad para la adopción de todos los hijos de Dios. En la dispensación del reino abre sus puertas, o sea, que no pertenece a la dispensación de la gracia. Por eso es que fue dicho que las grandes señales y maravillas y milagros a nivel internacional son para el ministerio de Moisés y de Elías. Por eso es que el cumplimiento de la visión de la carpa con esos grandes milagros y maravillas es para el ministerio de Moisés y de Elías.
Cuando se prometió en otras ocasiones que Elías vendría, cuando vino por segunda vez, se llamaba Eliseo. Pero el espíritu de Elías estaba en Eliseo en una doble porción. Cuando se volvió a anunciar que vendría Elías, apareció Elías y se llamaba Juan el Bautista. Y cuando se anunció que vendría Elías nuevamente, se llamó William Marion Branham. Y cuando se anuncia que vuelve Elías para cumplir las cosas que él tiene que llevar a cabo en el fin del tiempo, es Elías por quinta vez. El ministerio y virtud de Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Y cuando se anuncia que vuelve el ministerio de Moisés, cuando se anuncia que vuelve Moisés, es el ministerio de Moisés en el ángel del Señor Jesucristo. Así como cuando Dios le dijo a Elías: ve y unge a Hazael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en tu lugar, Elías solamente ungió a Eliseo y no ungió a Hazael ni tampoco a Jehú. Pero la comisión era para Elías. La orden divina era para que Elías ungiera a Hazael y a Jehú. Por lo tanto, cuando vino el ministerio y virtud de Elías por segunda ocasión en Eliseo, llevó a cabo esa comisión. Cumplió lo que le fue ordenado. ¿Quién lo cumplió? El ministerio de Elías en otro hombre, en Eliseo. Y toda cosa que ha sido prometida para ser cumplida, para ser llevada a cabo por Elías, lo que no cumplió en su primera manifestación, y en su segunda, y en su tercera, y en su cuarta manifestación, lo cumplirá en su quinta manifestación. Porque ha sido prometido que los grandes milagros y maravillas serán hechos por el ministerio de Moisés y de Elías. Y eso llamará la atención del pueblo hebreo, porque los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, y nosotros a Cristo. Y San Pablo dice: y nosotros a Cristo y a este crucificado. Al Cristo crucificado en cada edad, y en el fin del tiempo en la edad de la piedra angular, cambiando de cordero a león de la tribu de Judá. Es a Cristo al que nosotros siempre hemos buscado. Es a Cristo al cual la iglesia del Señor Jesucristo siempre ha buscado y al cual ha tenido en cada edad. En cada edad de la iglesia gentil, en cada edad de las 7 edades de la iglesia, y también en la edad de la piedra angular. Hemos visto todas las cosas que están prometidas para los escogidos de Dios, para la edad de la piedra angular. Hemos visto que la iglesia del Señor Jesucristo está trabajando en la edad de la piedra angular, en la obra correspondiente, para luego ser adoptada. Está trabajando en la obra mesiánica, con el mensaje mesiánico de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo.
y 7 truenos están emitiendo sus voces en la edad de la piedra angular para ser adoptados todos los escogidos de Dios. A medida que vamos escuchando el Evangelio del Reino siendo predicado, estamos escuchando las 7 voces de los 7 truenos de Apocalipsis, capítulo 10, que es la voz de Cristo sonando o hablando consecutivamente en y a su iglesia gentil, en la edad de la piedra angular, que es la edad de la adopción, para todo hijo primogénito de Dios, para ser transformados. Hemos de ser transformados, hemos de ser glorificados, y luego tendremos un cuerpo eterno para toda la eternidad. Por eso es tan importante en este tiempo final estar en la edad de la piedra angular, porque es la edad de la cima del monte de la adopción, de la cima del monte de la transfiguración actualizado en este tiempo final para la adopción del Hijo primogénito de Dios como cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia, y para el Hijo primogénito de Dios como individuos, cada uno de nosotros, hombres y mujeres primogénitos de Dios, los cuales en la edad de la piedra angular seremos adoptados. Y también para el ángel del Señor Jesucristo subir el ministerio de Moisés a la edad de la piedra angular y el ministerio de Elías subir a la edad de la piedra angular, es como aparecieron allá en el monte de la transfiguración. Dice San Lucas que aparecieron rodeados de gloria, y también nuestro Señor Jesucristo. Estos son los ministerios que serán adoptados para llevar el mensaje al pueblo hebreo. Estos serán los ministerios que serán adoptados para traer el mensaje durante el reino milenial también. Estos serán los ministerios que serán adoptados para toda la labor que se llevará a cabo en este tiempo final y también en el reino milenial. Y estos ministerios, operando en el ángel del Señor Jesucristo, producirán aquello que Dios ha prometido para el fin del siglo y luego para el glorioso reino milenial, donde la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Estos son los ministerios señalados en la Escritura en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante. Los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, los 2 candeleros, los 2 olivos. También en Zacarías capítulo 4 nos habla de los 2 olivos, que son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y también en Apocalipsis capítulo 7 nos habla del ángel que sube del nacimiento del sol con el sello del Dios vivo, para llamar, juntar y sellar en sus frentes a 144,000 escogidos de Dios de las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Ahora aquí aparece que es un ángel, pero es un ángel con el doble ministerio de Moisés y de Elías. Ese ministerio operará para el pueblo hebreo ya adoptado, y por eso es que tendrá
todo ese poder y autoridad que nos muestra Apocalipsis capítulo 11. Estas cosas están así profetizadas en toda la escritura que habla del fin del tiempo. Está profetizado así en símbolos, en tipos y figuras y en diferentes formas proféticas, para hacer todo esto cumplido en este tiempo final, en el cual nosotros estamos viviendo. Siempre la obra de Dios y todo ministerio que Dios envía a la tierra se lleva a cabo en una edad y una dispensación. Nada puede estar fuera de una edad y de una dispensación. Por lo tanto, todo el programa divino que corresponde al fin del tiempo está en una edad, la edad de la piedra angular, y está en una dispensación, la dispensación del reino, para la adopción de todos los primogénitos de Dios. Estamos en el fin del tiempo para los hijos primogénitos de Dios ser glorificados, ser transformados y luego más adelante ser raptados. El hijo primogénito glorificado, el hijo primogénito de Dios glorificado. Ese ha sido nuestro tema en esta noche, y hemos visto cómo, por el mismo proceso que pasó nuestro Señor, cada uno de nosotros como hijos primogénitos de Dios, tenemos también que pasar. Que las bendiciones de la primogenitura sean derramadas sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, por el Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el primogénito de Dios, que fue glorificado. Y que también cada uno de ustedes y también yo seamos transformados y regresemos a vida eterna con un cuerpo eterno. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Ha sido para mí un privilegio muy grande en esta noche hablar con ustedes de estas cosas maravillosas del programa divino y ver con bastantes detalles las cosas grandes y maravillosas que Dios está haciendo y las que faltan por ser hechas. Ver esas promesas en la Escritura, ver esas promesas como fueron habladas también por el precursor de la segunda venida de Cristo, nuestro hermano Branham, y ver cómo todas esas promesas corresponden a la edad de la piedra angular para todos los primogénitos de Dios, para ser glorificados, para ser transformados. El hijo primogénito de Dios glorificado. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Y ahora quiero pedirle a mi esposa Erika, quien me acompaña, junto a América y a Dorcas, mi hija, se pongan en pie para que les den un saludito. Ya América ya saludó Erika, saludó también Dorcas, pero América solamente les miró porque ella saluda
siempre desde acá. No le gusta saludar desde allá. Siempre ella lo ha hecho en esa forma y por eso, aunque Erika trató de que le saludara, no quiso y acá está pidiendo que la traigan acá para saludarlos a todos. Vamos a pedirle a Erika, pase por acá con América. Ya aquí la tenemos, América, ¿verdad? Suelta el chupón. Ahora, un saludito para todos y besitos para todos. Para allá también. Besitos para allá también. Y unos ojitos, una y guiñaditas para todos. Ahora quítate la mano de ella. Guiñaditas ahora. Y para los cachorritos también, una guiñadita para los cachorritos. Y para los cachorritos un león. Ah, cantar para los cachorritos. Ahí. Más. Sigue cantando. Más, ¿sí? Más. Más. Canta otra vez. Y haz un leoncito para los cachorritos. Haz una cancioncita. Ahora. Y ahora, ¿cómo hace el león? ¿Cómo hace otra vez el león? ¿Y cómo es el gallo? ¿Cómo es el gallo otra vez? ¿Cómo? ¿El gallo cómo es? Y para los cachorritos, ¿cómo es el león para los cachorritos? Aquí los cachorritos tienen una cachorrita que le va a dar un saludo también. Dale un saludito a los cachorritos con la mano. ¿Qué tú quieres? Cantarle a los cachorritos, cántale. Canta. Ahí. Ahí, ya. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Ya América saludó. Y ahora se despide América. Dile adiós a todos. Dile adiós a todos. Es que a América le gusta saludar a todos y cantarle también y decirle algunas palabritas y saludar a los cachorritos, hacerle a los cachorritos como hace un león y todas estas cositas. Y en esa forma América sirve a Dios y es útil en la obra de Dios. Yo espero que ella siempre sirva a Dios y sea muy útil en la obra de Dios, en el programa de Dios, pues para eso es que Dios nos da los hijos a nosotros, para que sean útiles en el programa divino, para que sirvan a Dios y sean de ayuda para los padres en la obra de Dios, sean de ayuda en la iglesia, en la edad y dispensación en que les ha tocado vivir. Y así cumplan su propósito como hijos enviados por Dios a cada familia para la gloria de Dios. Bueno, ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que he tenido en este día, en esta noche, y le pido a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes,
y que pronto cada uno de ustedes sea transformado y luego raptado. Y yo también. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dejo con nosotros nuevamente a Andrés Cruz Gallego para que él continúe y finalice nuestra parte en esta noche. Y si tiene algunos anuncios, él también los estará haciendo. Y mañana y pasado mañana estaré en Monterrey, para continuar el recorrido, y estaré dando todo lo que Dios me dé para su cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, oren mucho por mí, porque así como ustedes necesitan orar por ustedes y que oren por ustedes también, yo también necesito orar mucho por mí, orar por ustedes y orar por ustedes y orar para que Dios me dé lo que yo debo hablar en cada ocasión, porque yo no quiero ni debo hablar de mi propia cuenta lo que yo quiera hablar, sino debo hablar lo que Él quiere que sea hablado en nuestra edad y en nuestra dispensación. El mensaje que corresponde para nuestro tiempo, sin añadirle ni quitarle. Bueno, por aquí ya tenemos a Andrés Cruz Gallego. No estaba haciendo como hace Miguel algunas veces, que se aguante un poquito para que siga hablando, sino que quizás estaba ocupadito allí. Que Dios te bendiga, Andrés, también, y que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, y con nosotros Andrés Cruz Gallego.